Hola amigos, buenos días. La diarrea en gatos es un tema tremendamente grave, especialmente en gatitos jóvenes, y así me lo demostráis día a día con cientos de comentarios, a los cuales por desgracia no puedo responder, no me da la vida, honestamente. Pues en este vídeo lo que vamos a hacer es daros una serie de recomendaciones para que cortéis en casa la diarrea del gato, ¿vale? Luego ya analizaremos en otros vídeos, o bien llevándolo vosotros a vuestro veterinario, cuál es la causa que está generando esa diarrea. Pero de entrada es fundamental que la empecéis a cortar en casa, ¿vale? Muy importante. Y de esto es de lo que va este vídeo, de daros esos remedios y esos consejos para cortarla vosotros mismos. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer siempre cuando un gato tiene diarrea? Pues lo primero, lo fundamental es poner a vuestro gato en ayuno. Este ayuno debe ser de 12 horas en los gatitos jóvenes y de al menos 24 horas en los gatitos a partir de 1 año de vida. Ojo, que el gato esté en ayuno no quiere decir que no beba. Le tenéis que rehidratar continuamente. Y hay dos formas. Una es darle Gatorade, la bebida, sí, el Gatorade que nos tomamos nosotros, lo gastamos en las clínicas, no os podéis ni imaginar, es mano de santo, por boca, de un sabor que le agrada al gato. Esto ya vosotros mismos, esto lo sabréis mejor vosotros que yo. Y si no tenéis a mano un Gatorade, le podéis hacer un suero casero. Aquí os hice un vídeo explicándoos cómo hacer un suero casero para perros, pero es el mismo que para gatos, igual. Y cargar jeringa y que el animal beba, que beba, es fundamental, porque la diarrea provoca mucha deshidratación y la deshidratación mata a muchos gatos. A continuación de que hayan pasado esas 12 o 24 horas, lo que tenéis que empezar es a darle de comer a vuestro gato lo que llamamos una dieta blanda. Esta dieta blanda debe consistir básicamente en arroz hervido y pollo hervido. No os mareéis de nada más ni de hacerle nada sofisticado. Con eso suficiente de verdad. No busquéis recetas complicadas. Yo sé que venden alimentos enlatados para gatitos con diarrea. Hacer el arroz hervido con un poco de pollo, ojo, al pollo evidentemente que no lleve la grasa de la piel ni nada, la pechuga, un poquito de pechuga y en paz, suficiente. Podéis acompañaros también el agua de hervir el arroz, os la guardáis y en vez de darle el Gatorade o el suero casero que os he comentado al principio, para ayudar a cortar más rápido la diarrea, ese agua que os habéis guardado ya le cambiáis el Gatorade o el suero por este agua de arroz, que viene también de fábula. Aparte de lo anterior, si vuestro gato no ha tenido, que ya lo habéis probado en el pasado, una diarrea cuando le dais un producto lácteo, podéis ayudaros con un yogur. Ojo, si el gato es intolerante a la lactosa, ni se os ocurra, pero hay muchos gatos que no lo son. Si sabéis que vuestro gato acepta bien el yogur, un poco de yogur griego hace milagros. ¿Por qué? Porque el yogur, especialmente el yogur natural griego, yo es el que más he probado y el que mejor me funciona. No quiere decir que otro tipo de yogur también funcione, pero yo considero que ese tiene más bacterias beneficiosas. Y estas bacterias ayudan a competir contra las bacterias que le están provocando la diarrea. Viene muy bien, ayuda mucho. Si la diarrea del gato notáis que huele especialmente mal, intuiremos que hay una complicación bacteriana, con lo cual, junto con lo anterior que hemos comentado, es conveniente que a vuestro gato le deis amoxicilina. Podéis utilizar 2 amoxicilinas, básicamente. Una que os hayan recetado en el pasado, una amoxicilina de veterinaria que tengáis en casa que la hayáis guardado, o bien, si vuestro gato nunca ha tomado amoxicilina y no tenéis amoxicilina en casa para animales, podéis utilizar perfectamente la de humana. La que vosotros y yo nos tomamos diariamente, esa es exactamente la misma, que no se engañen, que no os digan tonterías, ¿vale? En este vídeo que os pongo aquí arriba os explico claramente cómo podéis utilizar la amoxicilina de los humanos para los gatos. Con cuidado, no es fácil de dosificar, pero funciona muy bien. Aparte de lo anterior, hay 2 medicamentos que no necesitan receta y que ayudan y mucho a cortar la diarrea del gato. Uno es un medicamento de humana conocido como Metamucil.
Con ese nombre, básicamente lo que incluye ese medicamento, que seguramente más de uno habéis tomado, es una planta que se llama Plantago bata. Para que veáis que los remedios caseros también se venden como medicamentos. Pues esto es un medicamento que se utiliza en humana para facilitar el tránsito intestinal, para la gente que va muy estreñida, pero que también ayuda a reducir la diarrea. ¿Qué cantidad de metamucil de Plantago bata le tenéis que dar a vuestro gato? Pues básicamente, para un gato de tamaño medio, de 1 a 4 gramos al día, dividido en 2 tomas. Le podéis dar 2 gramos por la mañana y 2 gramos por la tarde-noche con su alimento. Y hay otro medicamento fantástico, pero que funciona muy bien y que está hecho a base de arcilla, de caolín y de pectina. Pectina, me habéis oído hablar en otros vídeos de la pectina, de la manzana, etcétera, que utilizábamos en los perritos para cortar la diarrea. Pues en este caso es igual. Y este medicamento se llama Proenteric. Es una jeringa que la metes por boca y le das un chute. Se llama Proenteric aquí en España. En otros países veis la composición, que os lo dejo aquí un vídeo para que veáis este producto, y viendo la composición buscáis en vuestro país un producto similar. Hay cientos, a mí no me paga ninguna marca. Yo digo Proenteric porque es la costumbre que tengo de todos los días, decir Proenteric, Proenteric, Proenteric. Pero porque estoy en España. Pero si estuviera en México utilizaría otros productos que hay similares, o en Estados Unidos, donde sea. Esto hay mucho, ¿no? Cualquier laboratorio pequeñín hace un producto, ¿de acuerdo? Similar al Proenteric de aquí de España. Pues aquí, como os digo, os dejo el vídeo que seguro que os será de mucho interés. Está orientado a perros, pero es lo mismo para gatos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.